Bien, hermano, ¿cómo está? Vamos a platicar un poco de la Biblia, recordando los elementos fundamentales que están allí. Recuerde que vino aquel hombre, Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, y decía, todo monte, bájese. Y decía después, todo valle, súbase. Entonces, fíjese, mire, hace muchos años el apóstol nos contó que la primera vez que él fue en viaje a Israel, llegaron a un lugar y a lo lejos se miraba donde estaba el templo. Entonces él les contó, miren, dice, ahí arriba vivía la gente rica de Israel en la época que llegó Jesús, ¿verdad? En su desarrollo. Y abajo, en las planicies, vivían los pobres. Entonces dice que él entendió el remazo de una vez, dijo, entendí. El que era rico se tenía que volver humilde para poder llegar al templo y adorar a Dios. Y el que era pobre, el que estaba en el valle, tenía que subir despojándose de su condición, despojándose de lo que pensara de sí mismo para sentirse digno para estar en la presencia de Dios. Mire qué bonito, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les repito, en los valles y en los montes, en los dos lados está el Señor. Y por eso recuerde que hubo un rey que fue a pelear contra Israel y perdieron la batalla. Entonces los consejeros le dijeron, ¿sabes qué, rey? Ya nos dimos cuenta, perdimos la batalla porque Jehová es Dios de los montes, pero vayamos a las planicies, vayamos a los valles y te vas a dar cuenta que ahí sí les vamos a ganar. Y fueron. Pero en eso llegó el profeta y le dijo al rey, perdón, por cuanto los sirios dicen, Jehová es Dios de los montes y no de los valles, se los voy a demostrar, y volvieron a ganar, fíjese. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted anda en eminencia, cuando usted anda bien en su vida espiritual, en los montes, como dijo el profeta, en las alturas me hace andar, anda bien en su vida, en todo tiene éxito. Pero a veces anda en valle de sombra y de muerte. Tú estás conmigo. Mire, el Señor lo va a acompañar en lo bueno y en lo malo que usted cree que está viviendo. Pero entonces, ¿qué es eso? Mire, le cuento esto porque el tema que yo le quiero hablar es justos con problemas. Y usted sabe, hermano, que muchos hemos tenido problemas. Pero mire, hay un punto interesante, porque fíjese que cuando usted empieza a leer la Biblia, yo leí la Reina Valera 60 para estudiar este tema, y de justo se habla muchísimas veces, pero cuando se habla de justo, donde se da directamente el nombre y se dice justo, son muy pocos los que aparecen, fíjese, pero algunos de ellos tuvieron problemas. Entonces déjeme que le cuente, porque mire, para comenzar está Job. Ahí le puse 4 textos, 1.8, 32.1, 34.5, 35.2. Viene el primero y dice, Jehová le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job. Lo que le dijo, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Fíjese, mire, a veces venimos nosotros y rápido decimos justo, recto y toda la cuestión. Yo lo vi en esta versión, le repito, y por eso me llamó la atención, porque cuando Dios empieza a hablar de eso, no habla de justo, habla de perfecto, fíjese, cuando lo estudiaba. Y dije, qué raro eso, ¿verdad? Pero entonces viene Dios, le repito, lo que Dios está hablando de él. Y todos asumimos de que Dios hablaba de él como un hombre justo, fíjese. Usted estúdielo. Pero entonces, mire, cuando usted ve la actitud de Job, 32.1, dice, los amigos callaron, ¿verdad? Ya ni le dijeron nada. ¿Por qué? Por cuanto él, es decir, Job, era justo a sus propios ojos. Mire, Dios dijo que era perfecto, Dios dijo que era recto. Temeroso de Dios, apartado del mal, pero no dijo que era justo. En cambio, Job consideraba que era justo a sus propios ojos. Y la Biblia dice, nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que la que debe de tener. Mire, problema de Jobito. La segunda, Job 34.5, porque Job ha dicho, yo soy justo. Mire, y Dios me ha quitado mi derecho. ¿Qué dijo Job? Yo soy justo. ¿Dios había dicho que era justo? No, él decía que sí. Y cuando usted lee capítulo 35, verso 2, dice, ¿piensas que es cosa recta lo que has dicho? Oiga, más justo soy yo que Dios.
Mire en qué plan se estaba poniendo Job. Mire, por eso, hermano, hay gente que tiene problemas, pero ¿no será que le está pasando la de Job, que se considera justo? Cuando Dios dijo que era perfecto, cuando dijo que era recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero no había llegado a la calidad de justo. Iba en proceso, pero no había llegado y él creía que ya estaba así. Entonces, mire, cualquier persona, le repito, como usted y yo podemos tener problemas. Por eso le digo, el tema es justo con problemas. Pero ¿y eso qué dirá? Mire, viene la Biblia, dice, si el justo con dificultad se salva. ¿Qué tiene el justo? Mire, una persona justa dice que es una persona que es recto, que es virtuoso, que es inocente, impecable, correcto, aprobado o aceptado por Dios. Eso se traduce en el griego. Se habla como alguien que observa las leyes divinas, se habla de una persona justa como alguien que guarda los mandamientos de Dios, se habla de la persona justa, de aquel que dice que en su forma de pensar, sentir y actuar está de acuerdo o está haciendo prácticamente la voluntad de Dios. Mire, una persona justa, así lo traduce el diccionario. Está bonito, ¿verdad? Pero entonces, mire, hermano, si hay justos, hay justas y algunos tienen problemas. Entonces veamos algunos ejemplos porque ahí es de donde usted y yo tenemos que partir para considerar qué está pasando, por qué está sucediendo algo así. Entonces vea, empecemos. Génesis 38, verso 26. ¿Qué es lo que pasa? Viene Judá, y reconoció porque le llegó la noticia. Fíjate que Tamar, tu nuera, está embarazada. Pero ella era viuda. Ahorita le explico. Entonces vino él y dijo, más justa es ella que yo. ¿Quién era justa? Tamar. ¿Por qué no leía a su hijo Sela? Entonces, ¿qué pasó? Mire, veamos la historia simple. Génesis 38, verso 6, dice, Judá tomó mujer para su hijo primogénito. Bueno, ¿quién escogió esposa para el hijo? Judá. ¿Por qué la escogió? Porque vio obviamente las virtudes adecuadas para que fuera buena pareja de su hijo. Porque me imagino, hermano, si usted tiene hijos solteros y se van a casar, ¿qué anhela? Que tengan una buena pareja, ¿verdad? Claro, ese es el deseo de cada uno de nosotros como padre, que le vaya bien en su vida familiar, ¿verdad? Entonces ese era el pensamiento de él. Dijo, no, hay que buscarle algo bueno, bonita, trabajadora, temerosa de Dios, lo que usted quiera. Así consiguió. Y mire, todo iba bien. Pero el verso 7 dice que este hombre llamado era malo ante los ojos de Jehová. Mire, la actitud que él tenía no era la adecuada. Entonces, ¿qué pasó? Como fue malo ante los ojos de Jehová, ¿qué hizo el Señor? Le quitó la vida. Mire, murió. Pero, entonces, ¿qué pasó después de eso? Miren, cuando usted lo ve, Deuteronomio 25:5 dice, por ejemplo, que si habían dos hermanos que habitaban juntos y uno de ellos era casado y moría sin tener hijos, entonces, ¿qué pasaba? Venía el cuñado, llegaba a la cuñada, estaba con ella y ¿qué pasaba? Cumplía con ella el deber del levirato. ¿Por qué? Porque para que la mujer pudiera tener derecho a herencia, derecho a las bendiciones que le correspondían, necesitaba tener niño. Entonces ella quedaba esperando un bebé, pero era con el nombre y apellido, el apellido, digámoslo, ¿de quién? Del esposo difunto. Fíjese, y así estaba todo. Entonces, esa es la ley del levirato que se daba en algún momento, pero pasó algo. Porque fíjese que ya que estamos viendo esa cuestión, bueno, ¿qué pasó allí? Murió ¿Por qué? Porque era malo. Entonces viene este hombre, Judá, y le dice a su segundo hijo, ¿sabes qué? Onán, haceme el favor, ahí está tu cuñada, acércate a ella. Y le empezó a explicar. Muy bien, dijo él. Pero entonces dice el verso 9, Onán sabía que prácticamente que el niño, si ella quedaba embarazada, no iba a ser de él, sino que entonces la cuñada iba a tener derechos, iba a tener prácticamente herencia para ella y para su hijo. Y entonces dijo, no, ni le conviene, ¿verdad? Porque si no tiene nada, entonces a él le quedaba todo. Total que mire, vino él y estaba con ella, pero su objetivo era que no quedara embarazada. Estaba con ella y
dice que cuando hacía eso, estaba como correspondía, pero el momento evitaba que ella quedara embarazada. Entonces, ¿qué pasó? Vino Dios y también dijo, eso que está haciendo está mal. ¿Y qué hizo? Lo mató. Entonces, ¿qué pasó? Ahora quedaba el tercer hijo, era Sela. Y vino Judá y dijo, no, esta me va a matar a mi tercer hijo también. Entonces no se lo dio y vio ella que el muchacho creció, no se lo dieron, hasta que de repente le contaron que este Judá se fue ahí al esquileo y todo lo que tenía que hacer, se disfrazó de ramera, es donde él estuvo con ella, al final quedó embarazada, les repito, y cuando dijeron, está embarazada, esa es pecadora, hay que matarla, hay que quemarla, dijo él, y de repente dijo, del dueño de quien son estas cosas, que le había quitado a ella el anillo, el bordón y el báculo. Entonces le dijo, el cinto, perdón, anillo, cinto y báculo es el que de quien estoy embarazada y era de él. Más justa es ella que yo, dijo. Ahora había la cuestión, ¿cuál es el problema? Uno, no tenía apoyo. ¿Por qué? Porque mire, está este hombre que dijo, bueno, mira, se murió el otro, entonces, ¿sabes qué? Andate con tu familia un tiempo y después te llamo. ¿Sabe qué hizo él? Se desentendió de ella. Un justo, una justa en este caso, ¿cuál es el problema? Prácticamente ella no tenía la protección económica a pesar de ser viuda. Fíjese, y el suegro pudo haberle ayudado, pero ¿qué hizo? Se había desentendido también. Ahora, ¿cuál es el problema de un justo? En algún momento pasa por problemas como esos, problemas de soledad, problemas económicos. Problemas, hermano, en los que prácticamente no tiene el apoyo de nadie. Y allí, le repito, ella actuó. Al final fue reconocido, ya no tuvo problemas, pero vea la situación. Un justo sí puede tener problemas. Pero, recuerde la promesa, es todas las cosas obran o cooperan para bien. Esto es a los que aman a Dios. Mire lo que usted tiene que pensar en algún momento, que al final Dios vela a favor de su pueblo. Y algo hará el Señor. Así que si usted ve a un justo con problemas, no crea que es porque anda mal, no. Un justo puede tener problemas, aunque ande bien. Sigamos pues. Miremos esta otra situación. Génesis capítulo 6, verso 9. Dice, estas son las generaciones de Noé. ¿Qué pasó? Noé dice, varón justo, una vez de Noé justo. Les repito, Noé justo. Y usted sabe que vino el Señor y cuando vio que era perfecto en sus generaciones y todo, fue escogido y dijeron, bueno, nos quedamos con él. Él vino, trabajó para el Señor, preparó el arca de los 3 niveles, hizo Dios los milagros de que llegaran los animales en pareja, cerró la puerta y todo. Pero, mire, Génesis 7.1 dice, Dios, Jehová le dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Bueno, viene la crisis, vas a estar encerrado. Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahorita hay prisa, entren como quieran. Así le dijo Dios. Y vino él y efectivamente entraron. Cuando usted lee el verso 13 dice, entró Noé, entró Sem, Cam, Jafet, sus 3 hijos, entró la esposa y las nueras, las esposas de los hijos. Entonces mire, el orden, primero los hombres, después las mujeres. Fíjese, mire el orden que él agarró. Era su costumbre. Muy bien, siguieron así. Pero, entonces, mire hermano, aquí hay una situación inquietante, porque ya cuando usted ve que terminó la crisis, pasó el diluvio, calmaron las aguas y empezó a secarse todo, y ya había oportunidad de salir una vez más a tierra firme. Viene Dios y le dice nuevamente, sal, pero mire, como leímos antes, dice, entra tú y toda tu casa, como quieran. Pero, ¿qué dice el 8:16? Sal tú, tu mujer, tus hijos, las nueras. Mire el orden, tú, tu esposa, hijos. Así es. Entonces dice precisamente que vino este hombre, el verso 18, salió Noé, oiga, salió 1 Noé, 2 los hijos, 3 la esposa, 4 las nueras. ¿Cómo salió? De la misma manera que entró, no hubo cambio.
Ahora, ¿y eso qué? ¿Por qué un justo como Noé puede tener problemas? Porque no está ordenando las cosas de acuerdo a las instrucciones de Dios. Mire, si usted quiere verle una faceta, digámoslo, prioridades. ¿Cuál era la prioridad realmente? Noé, sus hijos, su esposa. Les repito, Noé, hijos, esposa. Mire, ¿y cuál era el orden y la prioridad de Dios? Noé, esposa, hijos. Entonces, ¿por qué tiene problemas este justo? Porque no está en el orden de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 7, Dios, cabeza de Cristo, ¿verdad? Cristo, ¿qué dice? Cabeza del hombre, el hombre, cabeza de la mujer, y de ahí siguen los hijos. Había un orden divino. Pero entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Mire, ¿por qué un justo puede tener problemas? Porque, mire, este es el caso de Noé, pero veámoslo de una manera distinta. A veces podría ser que si agarráramos el orden sería primero la señora, después los hijos, después el esposo y por último las nueras. Hermano, porque lamentablemente hay lugares donde se maneja ese desorden. Ahora, ¿por qué? Porque la señora tiene un alma fuerte y el esposo tiene un alma débil. Entonces, ay, hermano, mire, lamentablemente esas son cosas que se dan. Pero entonces, mire, ¿cuál es el verdadero problema? De que no están tomando el orden de Dios. Y eso crea problemas, hermano, porque le repito, la voluntad de quién se hace en el hogar. La santa voluntad de mi madre. Mire, qué problema que da. Porque le repito, entonces, ¿quiénes hacen la voluntad? Hasta el esposo. Eso está hablando de una crisis de orden familiar. Fíjese, hermano, mire lo que hay que hacer. Un justo con problemas, un justo que, le repito, no está ordenando. Porque ahora, mire, si así estaba en cuanto a darle la importancia a cada quien, ahora piense usted en el aspecto económico. ¿Cuál era la prioridad? Mire, si hubiera necesidad de gastar dinero, ¿qué gastamos? Primero, ¿en quién? En Noé. Después en los hijos. Tercero, darle gasto a la esposa. No, ese no es el orden. Ese no es el orden. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Ahí es donde se dan los graves problemas. Porque mire, usted, su esposa cumple años este mes. Entonces dice, bueno, pues el domingo, después de que nos vayamos a la iglesia, vamos a ir a almorzar para celebrar el cumpleaños de la señora. Muy bien. ¿A dónde quiere ir la princesa? Le dice usted a la señora. Entonces, ella ya ni pudo contestar. Papá, vamos a donde hay juegos. Ahí quieren ir los niños. ¿A dónde van a ir? Donde quieren los niños. ¿Y qué quería la señora? Donde no hubiera juegos. Mire el problema que tenemos. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿con quiénes quedó bien el esposo? Con los niños, porque se estuvieron 2-3 horas corriendo en todos esos juegos. Y la señora, ¿a qué fue? A cuidar a los niños ahí en los juegos. Y era la cumpleañera. Mire, hermano, ¿se da cuenta? Espero que a usted no le pase así. Pero vea la cuestión. Hay problemas en el hogar del justo Noé, porque tiene un desorden. El desorden, hermano, ¿sabe cómo lo podríamos trabajar también? Precisamente, hermano, en cuanto a prioridades. Porque mire, si la prioridad era él, después los hijos, hay que hacer pagos. Primero compró lo de él, después lo que quería para los hijos, después vio lo de la esposa y el presupuesto familiar. No, ese no es el orden. Todo esto hay que irlo cambiando, hermano, según el orden de Dios. Pero entonces, mire, ¿qué pasó con ellos? Por eso le puse Marcos 7:9. Le dice el Señor, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Mire, hace años me decía un pastor, él está en un pueblito de aquí, de nuestro país. Y en ese pueblito, la costumbre, porque le repito, ¿qué es lo que le dijeron a Noé? Arranca tus costumbres y agarra el orden de Dios. No, pero esa es la costumbre del pueblo. Se quedó con la costumbre del pueblo. Pues este pastor me decía, él empezó a enseñar cuando llegó a ese lugar temas familiares.
Y empezó a hablar el orden de Dios en el hogar, empezó a hablar del trato a la esposa, empezó una serie de cosas que empezó a decir, pero la gente tenía las costumbres del pueblo. Y como en el pueblo la mujer no tenía un valor significativo, entonces no estaban de acuerdo con él. ¿Y sabe qué hicieron esos? Como no estaban de acuerdo, se fueron de esa iglesia. ¿Por qué? Porque no querían, preferían mantener su tradición, pero no aceptar el mandamiento de Dios. Mire lo delicado que es. Así que usted y yo tenemos que cambiar. Pues sigamos, porque mire, el tercero, según de Pedro 2:7 dice, y libró al justo Lot. Pero Abraham me había dicho, destruirás al justo con el impío. Él sabía que estaba su sobrino Lot ahí. No, le dijo el Señor, no va a ser así. Entonces, mire, uno ve a Lot y todos lo miramos mal, hermano. Pero la Biblia dice el justo Lot, pero el justo que tenía problemas. Pero entonces, mire una cuestión. Porque cuando usted ve Génesis 19:1, dice que llegaron los dos ángeles a Sodoma al atardecer. Y Lot estaba a la puerta de Sodoma. Ah, mire una cuestión interesante. Porque mire, en las puertas en la Biblia es lugares de decisión. Se recuerda, mira Caín, el pecado está a la puerta y te codicia. Depende de ti, ¿qué quieres hacer? Si quieres, lo rompes. Si no, sigue como quieres y matas a tu hermano. Y eso hizo. Un lugar de decisión. Pero fíjese que en las puertas de la ciudad había un punto interesante. Ahí es donde se hacían los grandes negocios. Ahí era donde la gente iba y se encontraba con los ancianos y pedía consejo para una decisión. Por eso aquel hombre llamado Booz se fue a las puertas de la ciudad, llamó al fulano y le dijo, mira, ahí está Ruth, hay que redimir, le contó y cabal, ahí se decidió el asunto, fíjese, delante de los ancianos. Entonces, ¿dónde estaba prácticamente Lot? A la puerta de Sodoma, en la puerta donde se tomaban las decisiones y donde, les repito, se consultaban a los sabios. Mire dónde estaba él. Y por eso es que él se daba cuenta de todo lo que pasaba. Entonces, mire, pero vea, ahí está, libraron al justo Lot, pero mire, ¿cuáles eran los problemas? Mire, vino él y los ángeles le dijeron, no, mira, con lo que querían hacer, no, aquí hay que destruirlo. Y le sacaron a Lot y tienes hijos, tienes hijas, tienes yernos, lo que tengas, decirles y se van todos. Y él vino y le habló a los hijos. Y mire, le habló a los hijos y después le habló a los yernos. Él tenía hijos varones, tenía yernos, tenía hijas. Entonces, ¿qué pasó? Fíjese, vino, le habló a los yernos y le dijo, miren, el Señor va a destruir aquí. Pero dice, más parecía a sus yernos como que se burlaba. Entonces veo una cuestión, ¿cuál era el problema del justo Lot? Hermano, él no tenía autoridad. Ahora, ¿por qué no tenía autoridad? ¿Cuándo fue que la perdió? Mire, prácticamente la perdió en algún momento por la conducta que él tuvo en algún momento. Mire, hermano, uno de los problemas que nosotros vamos a tener es que, lamentablemente, usted y yo vamos a tener a veces un mal recuerdo. Piense usted, miremoslo a nivel familiar, una pareja donde uno de los dos falló. Al final se dieron cuenta, si usted quiere, se separaron, vivieron un tiempo, después se reconciliaron, pero hubo perdón en el momento, como usted quiera. El punto es que vino la pareja, siempre se va a recordar, es que él me falló. Y cuando usted lo ve a él o a ella mensajeando y que ve ahí de que nadie se dé cuenta y toda la cuestión, y cuando alguien viene y cierra su teléfono, se lo guarda o habla calladito, le viene el recuerdo del pasado. Mire lo delicado que es. Entonces, ¿qué pasó con los yernos? Se recordaron de las cosas que hizo Lot, por lo cual él perdió autoridad. Hermano, a veces puede ser que un cristiano, hermano, tomó una actitud, tal vez no fue la adecuada y lamentablemente fracasó en su vida espiritual. Y después de que hablaba de Dios, lejos de la comunión de Dios. Ahora, ¿qué pasó? Mire, retomar esa autoridad lleva tiempo. Y eso es lo que le pasó a este hombre llamado Lot.
Porque mire, ¿qué pasó con él? Su afán fue cada día más obtener más y más, y por eso no le importó llegar a Sodoma. Pero el punto es que, mire, él se interesó solo en lo material y descuidó lo espiritual. Ahora que ya está recapacitando, mire, hasta los yernos decían, este suegro está bromeando. ¿Por qué? Porque ese nunca ora, ese nunca lee la Biblia, mire hermano, se perdió autoridad. Ese era el problema de él. Y por eso, mire, las hijas después dijeron, cuando ya estaban con él, démosle vino a mi papá y así hacemos lo que queremos con él. Mire, y lo hicieron. ¿Por qué? Porque no había un respeto a la autoridad, porque él había perdido. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Mira, hasta la agarraron de la mano, vamos, vamos. Y no hay que voltear a ver, pero ¿qué hizo ella? El último suspiro, y en el último se quedó. Se convirtió en una estatua de sal, y por eso Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿por qué? Porque mire, es uno de los problemas grandes. ¿Qué perdió este hombre en algún momento? Su autoridad. Y hermano, mire, ¿por qué el justo tiene prácticamente problemas? Porque él no tenía autoridad para decir las cosas. Uno, porque le recordaban, en primer lugar, tal vez lo malo que hizo, pero en segundo lugar, porque uno puede vivir acusado. Es que yo fallé, mire, todos hemos fallado. Es que yo pequé, todos hemos pecado. Es que yo mentí, la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos hemos fracasado en algo. Entonces, usted no puede vivir en esa condición, porque si usted vive así, no podrá retomar la autoridad que le corresponde, y entonces no podrá tener la facilidad de tomar las decisiones adecuadas. Mire, hermano, agarre el lugar que le corresponde. ¿Hizo las cosas mal? Sí. La Biblia dice que si alguno pecare, abogado tenemos. ¿Verdad? A Jesucristo. La Biblia dice que vete y no peques más. ¿Verdad? El que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Mire, ya ves. Así que si se perdió en algún momento la autoridad por lo malo que se hizo, hay oportunidad de retomarla una vez más, mientras usted se acerca más al Señor. Miremos este otro ejemplo. Aquí está David. Viene Saúl, y cuando él está perdonando la vida, David le perdonó la vida a Saúl, creo que es la segunda vez. Viene y le dice, ¿sabes qué, David? Le dice, más justo eres tú que yo. Me pagaste con bien, habiéndote yo pagado con mal. ¿Por qué? Porque mire, para comenzar, viene David, derrotó a Goliat. Al que venciere a Goliat, el rey le ofrece a su hija. Al que venciere a Goliat, su familia no pagará impuestos. Y así, ofrecimientos. Ganó David a Goliat, perdón. ¿Y qué pasó? Y le dieron a la hija Merab, que era la que había ofrecido para casarse. No se la dio. Pero si él se la ganó, le estaba pidiendo otra condición. La cumplió y tampoco se la dio. Se la dio a otro, fíjese, hermano. Entonces, mire, lo había engañado. Y no dijo nada David. Pero mire, primer libro de Samuel 18:9. Cuando las chicas cantaban, Saúl mató a miles, David a los 10,000, ¿qué pasó? Lo escuchó Saúl y dice, a partir de eso, dice, estaba Saúl envidiando a David. Mire, otras versiones dicen, y a partir de ahí vio con malos ojos a David. Aquí dice, estaba envidiando a David. Mire, y es donde dijo, ya no le falta nada más que el reino. Pero mire, ¿qué actitud tenía Saúl? Lo envidiaba. Después ve el 18:11 que dice, clavaré ¿cómo se llama? A David. Lo intentó matar, ¿y qué dice? 2 veces lo evadió. Es decir, lo intentó matar 2 veces. ¿Usted qué hubiera hecho con alguien que lo quiere matar 2 veces? Usted se queda ahí. David se quedó. Fíjese, porque mire, ese es el 18:11. Cuando usted ve el capítulo 19, verso 1, dio la orden a sus siervos que mataran a David. Ya lo intentó matar el capítulo 18, ahora capítulo 19, quería que lo mataran. Fíjese, el 19:10, Saúl procuró clavar a David con la lanza. Fíjese, mire, ya lleva ahí 4. Cuando la hija le dijo que está enfermo, tráiganmelo en la cama y yo lo voy a matar. Mire, le puse solo 5, fueron más. Pero ve el punto. ¿Por qué? ¿Qué dice este hombre?
eres más justo porque yo te pagué mal. ¿Qué hizo? Mire, ese es el capítulo 24. ¿Cuántas veces lo intentó matar? Así, teniéndolo cerca. Aparte de eso, ¿cuántas veces lo persiguió para buscar matarlo? Mire, hermano, ¿y qué hizo David? Le perdonó la vida 2 veces. Entonces, ¿sabe cuál es la cuestión? El justo, hermano, hizo las cosas bien. ¿Cuál es el problema del justo David? Que le pagaron mal al bien que había hecho. Mire, hermano, a veces usted le hizo el favor a su amigo, uno que estaba en una crisis económica y estaba que no sabía qué hacer y le dijo, fíjate que tengo tal y tal problema. ¿Y qué pasó? Me van a embargar mi sueldo, me van a quitar, y le contó una crisis. Y debía tanto, no tengas pena, yo te ayudo, si querés, le dio el dinero para que él pagara, pagó, y ahora, entonces, lo que pagabas allá me lo vas dando a mí mes a mes, y así, pero ya sin intereses, mira, te voy a ayudar. Vaya, dijo el amigo, y efectivamente pagó, no lo molestaron, pero ahora que ya terminó el problema de que el banco lo acosaba, ya le sobra ese dinero mes a mes. Hablemos una cantidad, eran 1,000 al mes que pagaba y que sentía él, ahora tiene 1,000 que le sobran, pero tampoco se los dio al amigo. Mire, ¿cómo le pagaron? Y cuando el amigo va, fíjate vos que tuve un problema, el carro me falló, necesito dinero y quería ver si me das lo del mes, ya no le pagó. Se hicieron, mire, ¿qué le pasa al justo? Hizo un bien y le pagan con mal. A veces, hermano, la gente dice, pero si él es justo, le tendría que ir bien. No, a veces, hermano, uno confía en la gente y nos fallaron. Ay, hermano, mire, a veces son situaciones donde yo no sé si usted es enojado. Yo no sé, pero hermano, yo me imagino que más de algunos, fija, que me vuelva a hablar la pistola, le voy a sacar. Hermano, aunque ni pistola tiene, pero lo dijo. Pero mire, hermano, lo que está pasando, el justo en algún momento, le repito, tiene problemas y es donde usted tiene que considerar eso, de que hay cosas que tenemos que arreglar. Hay cosas que, le repito, nos hicieron injusticia, no nos pagaron, no reconocieron el esfuerzo que hicimos a favor de otros. Al contrario, hermano, hasta nos alegaron, ¿verdad? Pero sigamos, pues, porque mire, aquí está otra bonita. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versos 5 y 7. Dice, los hijos de Rimón, Berotita, Recab y Baana, ¿qué hicieron? Fueron y entraron a la casa de Isboset, de los hijos de Saúl. ¿Y qué pasó? Dice, Isboset estaba durmiendo al mediodía, era el momento de la siesta. Usted sabe que, mire, por ejemplo, países como, digamos, España, hacen una dieta. Sectores en México cierran al mediodía y hacen para el descanso. La gente tiene el hábito de alguna manera de descansar, de hacer su dieta, ir a comer, todo tranquilo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasó? Este estaba durmiendo, dice. Llegaron ellos, lo mataron, le cortaron la cabeza y le llevaron la cabeza a David. Porque recuerde, mire, ¿qué pasó en ese caso? Mire, dice, ese es Isboset. Ahorita le explico cómo está la situación. Mire, cuando llegaron, dice 2 Samuel 4:8, le llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, que David ya era rey. Recuerde, había muerto Saúl, entonces, ¿qué pasó? La parte del sur, Judá y Benjamín lo nombraron como rey, precisamente. ¿Para qué? Para la parte sur. Y él ya estaba reinando David. Entonces, en el reino del norte, prácticamente Isboset lo habían puesto. Ahorita le explico. Porque viene el 2 Samuel 2:8 y 9, cuando supo que había muerto Saúl y Jonatán y no había nadie más, estaba él. Entonces dice, Abner tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo hizo rey. Ahora vea la cuestión. Ya lo habían puesto como rey y por eso había contienda, reino del norte y reino del sur, los que estaban a favor de Saúl y los que estaban con David. Entonces era una contienda constante. Pero ¿qué pasó? Mire, ahí está él. Pero entonces dice, lo agarraron, le cortaron la cabeza y le fueron a decir, ¿sabes qué? Le dijeron, Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y entonces es cuando vino David y les había dicho, ¿saben qué? Les dice, cuando me dieron la noticia, aquel muchacho
que había matado a Saúl, él pensó que le iba a dar un premio, pero como lo que hizo es que mató al ungido de Jehová, lo maté. ¿Cuánto más a dos hombres sanguinarios que le quitaron la vida a un hombre cuando estaba dormido y los mató? A un justo, ahí es donde dice al justo. Fíjese, el texto ya no se lo puse, pero ahí está. Pero entonces, ¿qué pasó? Ahora, ¿cuál es el problema de Isboset? Mire, dice Abner tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo hizo rey. Entonces, ¿sabe qué es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema del justo en algún momento? Mire, él estaba ahí, de repente lo pusieron. ¿Y a qué? Ahora vas a ser rey. Él no sabía ni para qué, pero lo pusieron. ¿Cuál es el problema del justo en algún momento, hermano? Mire, el problema del justo, ¿sabe cuál es? Bien simple, que, hermano, lo comprometen para hacer cosas que él ni sabía que era parte de sus obligaciones. Eso, hermano, es un problema grande. Hay justos donde le dicen, mire, hermano, a partir de ahora usted es el diácono de intercesión y su turno de intercesión es de 1 de la mañana a 4 de la mañana. Y usted a esa hora, a las 4 se levanta que se va a ir a trabajar. Ya no quieren que duerma. A partir de ahora, usted todos los domingos va a hacer tal cosa, sábado y domingo va a hacer tal cosa. Como saben que usted trabaja de lunes a viernes, lo comprometieron en la iglesia esa de que usted haga todo entre sábado y domingo y, hermano, ya no tiene vida familiar. No, mire, ¿cuál es el problema del justo? Lo comprometieron. Y la Biblia, hermano, para comenzar, en Eclesiastés dice, todo lo que venga a tu mano, hazlo según tus fuerzas. Ahora, ¿cómo van a ser sus fuerzas? ¿Con un puño cerrado? ¿Con un puño abierto? ¿Qué es eso? Figura de equilibrio. Es que por estar haciendo tal cosa, mire, por ejemplo, apliquemos la situación a la vida de la iglesia. Por estar sirviendo usted, nunca se siente a escuchar la palabra. Por estar sirviendo, nunca canta, nunca alaba, nunca adora, usted está mal. ¿Por qué? Porque se dedicó a servir. Y el parámetro bíblico es al Señor tu Dios, 1, adorarás. Y 2, a Él solo servirás. Mire, si no adora, ¿qué va a pasar? Igual que Marta, peleando, hasta regañando a Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es el problema, hermano? Lo comprometen. Mire, yo me acuerdo de mi amigo, me dijo una vez, él iba a una iglesia y le dijeron, mire, dijo, aquí, como lamentablemente de las iglesias donde comprometían a la gente de que tenían que pactar y dar tanto dinero, mire, este año cada uno de ustedes tiene que dar tantos miles. Y como nosotros somos los líderes, nosotros damos el ejemplo. Y le pusieron una cantidad alta, dice que le costó, la dio en el transcurso del año, hermano, pero era una gran cantidad. Pero miren lo serio que es, los comprometen a lo que tal vez no tienen. Eso, hermano, les repito, es delicado. Lo comprometieron a hacer algo para lo que usted no está preparado o no tiene tiempo. No, es que usted vaya, allá al final de la montañita tenemos un campito, un discipulado. Hay que atenderlos de 8 a 10 por la noche, pero no hay bus, usted no tiene pero ni bicicleta. ¿Por qué lo comprometieron? Por fe, hermano, ahí va un ángel, lo va a traer. Hermano, así le dicen, no, tenga cuidado. Sea prudente, porque le repito, problema de justo. Sigamos pues. Porque mire, aquí hay 2 más. José, el marido de María, dice, siendo un hombre justo. Mire, siendo un hombre justo, no quería difamarla y se quería ir, pero el ángel le habló. Pero entonces, mire, hermano, él vino, estuvo con María, nació Jesús. Empezaron ahí, lo llevaron al templo, pero en todas esas, hermano, mire, para comenzar les recuerdo algo. Por ejemplo, hay un libro ahí bonito que habla precisamente de cómo era la preparación de alguien para casarse. 2 requisitos, 1, que tuviera viña, 2, que tuviera casa, es decir, 1, que tenga trabajo, 2, que tenga casa donde vivir. Y usted sabe que cada tribu le habían repartido tierra y él tenía donde vivir. ¿De qué tribu de José? De esta. Entonces ahí tiene su terrenito. Tenía donde vivir. Ahora viene él y ¿qué pasó?
Mire, está con María, pero como estaba la persecución hacia Jesús, el ángel le dice, ¿sabes qué? Toma, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Mire, huye a Egipto. Y él se fue. Fíjese, y cuando usted va viendo, Mateo 2:15 dice, estuvo allí hasta la muerte de Herodes. Entonces vino el ángel y le habló que podía regresar, y regresó. Pero como estaba Arquelao ahí, dijo, no, ya no regreso al mismo lugar, y se fue a Galilea, a la región de Galilea, a Nazaret. ¿Se recuerda usted? Por eso es que decían Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué pasó? Mire, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el problema del justo José? Mire, él tenía una expectativa. La expectativa es, aquí tengo mi seguridad, aquí está mi trabajo, aquí está mi negocio, aquí está mi casa. ¿Cuál fue el problema? Ahora tiene que dejar eso para irse a otro lugar. Él aquí tiene casa propia, ahora tiene que ir a otro lugar donde va a alquilar. Hermano, mire, cuando alguien es movido por Dios, definitivamente está la bendición de Dios. Pero a veces un justo le pueden decir, hermano, necesitamos tal cosa. O donde usted trabaja. Mire, necesitamos a alguien que cubra la plaza donde usted vive en Amatitlán, que la cubra donde, en Petén. Pero ¿y cuánto tiempo? Solo unos días, pero esos días se convirtieron en años. Entonces, mire, ¿cada cuánto viene usted de allá para acá? Si solo de allá son como 8 horas, más de allá de la capital a Matitlán 10 horas. No puede hacer usted eso de que llego allí y me regreso a la tarde. No, tiene que ser de un día para otro y solo le dan medio día de descanso cuando regresa. ¿Se da cuenta? Entonces, mire, a veces al justo, al otro lo comprometieron, al otro lo que lo hacen es que lo conducen a que se despoje de lo propio. Hermano, mire, y eso en algún momento, les repito, si no tiene la guianza de Dios, está mala cosa. Porque mire, si Dios quiere que usted haga algo, Dios le va a hablar a su corazón. Nada de que a mí Dios me dijo que usted me debe dar esto. Eso no está bien, que Dios le hable a usted, hermano. Así es la cuestión, porque si no, hermano, más parece beneficio personal. Estamos mal en ese sentido. Pero mire, le repito, delicado, hermano. Esta es cuestión seria. Miremos esta otra. Marcos 6:20. Estamos hablando de Juan el Bautista. Y dice que Herodes temía a Juan porque sabiendo, uno, que era varón justo. Mire, otro varón justo, Juan. Y entonces, ¿qué pasó? Mire, venía a este hombre llamado Juan y le decía, reprendía. ¿Por qué? Uno, porque vino este hombre. ¿Qué hacía Herodes? Mire, le gustó la cuñada, le quitó la esposa al hermano. Y él decía, no te es lícito hacer eso, la ley no permite. Y total, mire, le decía y se enojaba el otro. Pero no solo eso, sino de todas las maldades que Herodes había hecho. Mira lo que estás haciendo, ese está en contra de la ley. La Biblia dice, y no sé cómo le hablaba, hermano, pero tenía carácter Juan, y le decía. Entonces vino él y se enojó y lo metió a la cárcel. Fíjese. Entonces, ¿qué pasó con eso? Mire, cuando usted ve Marcos 14:15, dice, Mateo 14:5, perdón, dice, Herodes quería matar a Juan, pero dice, pero no le hacía nada porque sabían que Juan era profeta. No, mire, se abstenía. Pero un día cumplió años él, y cuando cumplió años, la hija de Herodías, Salomé, como le dicen, se puso a hacerle una danza y le agradó tanto que vino ella y le dijo, sabes, pide lo que quieras hasta la mitad del reino. Pero dice la Biblia que ella, instruida por la mamá, mira, bailar lo mejor, que a él le gusta tal y tal, porque ella era la novia prácticamente, ¿verdad? Entonces lo que hizo es hacer esto y lo otro. Entonces cuando le digo, ¿qué quieres? Ella le dijo, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y efectivamente lo mataron. Pero entonces, mire, hermano, ¿qué pasó con Juan, el varón justo? ¿Cuál es el problema de este justo? Hermano, mire, lo metieron a la cárcel injustamente. Ahora, ¿qué es eso, hermano? Que mire, de una manera no adecuada, un justo, un hijo de Dios, hermano, en algún momento puede estar sufriendo como consecuencia de que él es así. Mire, yo me recuerdo, hace muchos años me hablaban de una empresa y me decía uno que trabajaba ahí, fíjate, decía, mira, hay tal descontrol que todos andan robando.
todos roban. Solo había uno que no robaba, el que era cristiano. ¿Y sabe a quién acusaron de ladrón? Al cristiano, y lo despidieron. Entonces vino él y dijo, no tenga pena, yo nunca he robado nada aquí. Él sí había visto que todo el mundo robaba, pero él no robaba nada. Pero ¿qué pasó? A él lo sacaron por ladrón y él era el único que no era ladrón. ¿Qué le pasó? Mire, como consecuencia de ser cristiano, el apóstol Pedro dice, miren, si alguno padece por entrometido, por chismoso, por meterse donde no le corresponde, merecido lo tiene. Así lo dice la Biblia. Pero dice, si alguno sufre como cristiano, que le dé la gloria a Dios. Entonces, mire, ¿por qué sufrió este? Porque era un hombre de Dios. Y les repito, a veces la gente, hermano, no le agrada a la gente de Dios, porque así como él, ¿y usted qué opina de lo que hace Herodes? Ese está mal, porque la Biblia dice, hermano, decía, lo que la Biblia decía, caía mal. Porque no es lo que Herodes esperaba escuchar, ¿verdad? Pero mire, hermano, el problema de eso. Entonces, ¿sabe qué ocurre en ese sentido? Usted y yo, hermano, tenemos que ser sabios en ese sentido. ¿En qué? En el aspecto que usted, hermano, mire, si le va a pasar las de Juan, que no le arranquen la cabeza. Mire, lo metieron ahí. Él, de alguna manera, le repito, sufrió como cristiano. Pero mire, le repito, el parámetro es que usted sufra como cristiano, no porque usted anda buscando problemas. Mire, ahí me despidieron de la empresa, ahí sufriendo por cristiano. ¿Y por qué? Porque llegaba siempre tarde, porque no trabajaba, porque solo permisos, mire, porque solo problemas daba. Eso no es sufrir por cristiano, eso es porque no era responsable en su empleo, hermano. Es que mire, me están persiguiendo ahí, llamándome para que pague. No, estoy sufriendo, eso no es sufrir por cristiano. Eso es porque usted no agarró el compromiso. Sabe que le toca pagar el 5 de cada mes, pues el 5 o el 4 pague. Pero lo andan, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, don fulano, que no ha pagado? Es que se me olvidó. Y sí tiene el dinero, pero nunca paga. No, ese es el punto, hermano. Usted tiene que actuar, no diga sufro por cristiano, sufre por irresponsable. Eso es distinto. Pero entonces, mire, hermano, aquí hay una cuestión importante. Porque lo que dice la Biblia, mire, hay justos con problemas. Pero dice, muchas, oiga, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones del justo. Pero vea, la promesa es, de todas ellas, le librará Jehová. Es que tengo problemas, hermano, tengo problemas, ¿sí? Mire, usted es justo, llegará una puerta, entrará y reposará, hermano. Ahí, esa es la obra que el Señor hará. Salmo 55, 22 dice, precisamente, no dejará para siempre caído al justo. Mire, el justo puede resbalar. Job 5, 17 en adelante, porque 6 veces caerá el justo y en la séptima el Señor lo librará del mal. Mire, no dejará para siempre caído al justo. Es que fracasé, sí, pero hay misericordia de Dios todavía. Eso es lo que usted tiene que considerar. Mire, sencilla la situación. Y el último, Isaías 3:10 dice, decide al justo que le irá bien. Pero es que por ser justo me llevan mal. Usted no se preocupe, porque si usted agrada a Dios, Dios le dará su bendición y obtendrá resultados que usted jamás esperó obtener. Mire, hermano, la misericordia de Dios. Entonces, mire, el resumen está allí. ¿Quiénes tuvieron problemas por ser justos? Tamar, Noé, Lot, David, Isboset, José y Juan. Hermano, cada uno de estos justos con problemas, pero a cada uno de ellos la misericordia de Dios les llega y hay respuesta de Dios. ¿Usted está sufriendo? Pues entonces dígale, Señor, este es mi problema. Si usted
tiene problemas y nunca ha clamado a Dios, es porque usted tal vez no conoce al Señor Jesucristo. Entréguele hoy su corazón. Dígale: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, lávame de los pecados con tu sangre preciosa, inscríbeme en el libro de la vida, hazme un hijo de Dios. Y entonces, después de eso, dígale: Señor, ayúdame, ábreme el entendimiento, llévame a un lugar donde me orienten para poder ser, Señor, libre de los problemas que tengo. Y mire, sencillo, a su tiempo el Señor hará la obra en su vida. Y usted, hermano, que si lamentablemente vino y de alguna manera dio lugar a todo esto, ¿qué tiene que hacer? Hermano, recuerde que todo coopera para bien. Esto es, a los que aman a Dios. Es que, Señor, me está pasando tal cosa, ayúdame a entender, dígale. Y la Biblia en Apocalipsis dice que hay una puerta abierta, y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero si Él cierra la puerta, tampoco nadie la puede abrir. Lo que tiene que decir es: Señor, abre una puerta para que obtenga la solución a mis problemas. Amén. Oramos. Padre, te agradecemos por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más. Te pido que tu gracia, tu abundante misericordia repose sobre tus hijos y trae gozo, Padre, paz y sobre todo, bendito Dios, que aprendamos a despojarnos de las cargas. Que Dios eterno, podamos gozarnos de la obra que tú quieres hacer en nosotros. Gracias te damos porque, Señor, como hijos, aunque haya problemas, tú siempre estarás con nosotros. Yo bendigo a tus hijos y te ruego, Dios, renueva sus fuerzas y dale, Señor, una salida inmediata a cada uno de los problemas que tienen. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios amado. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano.